Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:07 de la mañana de hoy, 8 de abril del 2026. Esta mañana vamos por fin a contar lo que realmente ocurrió en el 2012, cuando Janet Parra intervino con un caso que tenía ante sí como fiscal de distrito, no era de distrito en aquel momento, dirigía el Centro Metropolitano de Bayamón de Investigaciones y Denuncias, conocido como el CEMI, donde llegan los casos que la Policía de Puerto Rico interviene en un momento del día y empieza el procedimiento judicial porque es una intervención directa de arresto. Vamos a hablar sobre eso largo y tendido, lo que tiene que ver con eso que el presidente del Senado le imputó a través de una queja ante el Procurador General y el Tribunal Supremo contra la licenciada Janet Parra. Vamos a hablar mucho sobre eso y la conferencia legislativa que llamó la gobernadora para el próximo jueves. Tiene que ver, yo creo que mucho, sobre todo con la citación que tiene ese día el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja. La estrategia para desviar la atención de aquello que le puede suponer un desacato a el secretario del Departamento de Hacienda. Hablemos de Susan Roy Fuertes y lo que se establece desde anoche en una investigación del colega periodista José Carlos Sánchez sobre lo que hizo mientras dirigía una división de servicios a adultos con discapacidad en el Departamento de Salud. El referido al Departamento de Justicia, que no pasó nada en el Departamento de Domingo Emanueli. Mucho sobre eso y de la guerra de Irán contra Irán, de Israel y Estados Unidos. ¿Quién venció? Sobre todo, ¿desde qué punto de vista? Que ya no es necesariamente bélico. Aún con las vidas que se perdieron, incluso de soldados estadounidenses, y sobre todo el ataque a una escuela de niñas en el área sur de Irán, que fue la primera intención que se vio de muerte en esa guerra. Vamos a hablar sobre todo eso, pero antes, como siempre, voy a ustedes. Espero que estén súper bien y recuerden, siempre que estemos en este chat,
en esta conversación en vivo pueden donar a nuestro proyecto a través del chat. Por ahí está todo el mundo tempranito. Nelson Guzmán, Marisabel Santiago, Efraín, Magali Osorio, está también María Pérez, Puerto Rico Fishing Manía, Maritza Figueroa, Edgar Núñez, Ed Méndez, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Nereida, Alberto Ramos, Berenique, Vivian López, Domingo Delgado, Yanni Moreno, saludos Yanni. También está por ahí Rafael Texidora, Alberto Ramos, Javier Pérez, Víctor Cruz, Meni Fonseca, Heidi Ramírez desde Michigan, Olga Inés, está por ahí Edgar García, Nilda Cruz, Jorge Caraballo, Bodrogo, Iris Minerva, Víctor Lozano, Carolina Miranda, Mick Bernie, Elinares, está por ahí Tito Crespo y FIFA, desde el oeste, todo el mundo, Ismael Rodríguez, Mildred Lozada, Hilda Rodríguez, Rita Guzmán, Chaca Downs, gracias por estar, el oeste está activado. Chaca Downs está desde Rochester otra vez, Luis Daniel Ortiz, María Buzó, Yolanda Peña, H. Luis Guadalupe, Gladys Camacho, Ivonne Padua, está también Irma Morales, Melissa Acevedo, Blessed and Successful Day, Carmen Enita and Family, gracias por eso. Don Chelo, a ver María, ese inglés como que me quedó como medio bien, ¿verdad? Y también está por ahí Tito Mode. Gente, vamos a empezar hablando de lo que pasó ayer. Yo les confieso que ayer estábamos todos, por lo menos la gente con quien yo hablo, mis amigas, mis amigos, preocupados con el asunto de que Donald Trump haya establecido que iba a hacer un ataque masivo contra Irán e iba a desaparecer la civilización. Y eso fue por la mañana en su red social. Finalmente hubo una intervención de Pakistán y hubo una tregua, se firmó una tregua hasta el momento de 2 semanas. El día 10, es decir, el viernes, empiezan las negociaciones hacia futuro. Yo creo que es bien importante establecer de fondo quiénes han sido los protagonistas de esta guerra en unión con Israel, para atacar a Irán, sobre la base de que había una amenaza y sabemos que no es cierto. Yo creo que Marco Rubio y Pete Hegseth definitivamente. Aquí yo llamo a esta foto los tres amigos, tres idiotas. Realmente porque Estados Unidos está dirigido por eso en este momento. Y las decisiones que se han tomado con relación a este asunto de seguridad, obviamente no han tomado en consideración para nada a la población y a la defensa de la nación, de la gente de ese país. Y han propuesto lo que ha percolado, que tiene que ver con los intereses económicos de la gente alrededor de Trump, inclusive su familia. Pero hoy hay una excelente historia en el New York Times que establece algo súper importante con relación a estos personajes. Y es cómo se dio la discusión para que Trump se convenciera de que debía participar con Israel en esta guerra. Y dice el periódico el New York Times, fuentes de entero crédito del área de seguridad nacional en Estados Unidos, que en esa reunión se habló de toda esa posibilidad porque era el planteamiento de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y que presentaba una estrategia para matar al ayatolá. Que la primera estrategia era decapitarlo. Y así sucesivamente, yendo a establecer lo que era una estrategia increciendo para atacar las plantas de energía, etcétera, etcétera. Y que en esas conversaciones, los oficiales, por lo menos, que estaban presentes de Estados Unidos, del nivel de seguridad, le dijeron y le advirtieron al presidente que no había ninguna posibilidad de que hubiera una amenaza. Y que quien estableció que era
basofia, por no decir la verdadera palabra. Lo que estaban diciendo los asesores de seguridad del presidente fue Marco Rubio. Es decir, que lo que nos ha dicho Joe Kent, y lo vamos a escuchar con relación a este momentum de donde está ese conflicto, con esta tregua de 2 semanas, lo que ha dicho Joe Kent ha sido repetido por otros oficiales de seguridad nacional. No olvidemos que este era el director del Centro de Contraterrorismo, donde se cierne toda la inteligencia que se le produce a Casablanca sobre por dónde van los tiros en ese mundo, si hay amenaza contra Estados Unidos, si no hay amenaza, y cuáles son los conflictos que se están dando con evidencia. Ayer el pueblo de Irán celebró. Y yo creo que celebró porque definitivamente allí sí hubo pérdidas de vidas, como la hubo en el caso de Estados Unidos, pero no en el territorio nacional estadounidense. Pero sabemos de las pérdidas de vida desde el primer ataque a esa escuela de niñas que hubo en Irán. Y yo creo que tienen que celebrar igualmente, porque tienen que celebrar porque lo que pasó definitivamente ayer, después de que el 28 de febrero se diera esa intervención militar Israel-Estados Unidos contra Irán, es una victoria y una estrategia puesta por Irán totalmente distinta a lo que tradicionalmente se conoce como los conflictos bélicos que han sacudido al mundo y que han iniciado de parte de Estados Unidos y en este caso también con Israel. Y es que lo que hicieron los iraníes no fue ir directamente contra Estados Unidos desde el punto de vista tradicional de un conflicto. Sí atacaron sus bases, pero lo que atacaron esencialmente fue la economía estadounidense. Porque cerrar el estrecho de Hormuz le supuso precisamente a Irán tener a Estados Unidos agarrado de algo que es una crisis hoy, independientemente al inicio de esa guerra de parte de Estados Unidos y de Israel. Es que la economía estadounidense se tambalea malamente. Sigue en picada y ha seguido en picada después de que inicie esta administración el presidente Donald Trump. Y cerrarlo supuso que no solamente el petróleo, que todos los costos de los productos que se sirven de esa parte del mundo y que atraviesan por el estrecho de Hormuz, jurisdicción de Irán, se hayan inflado de la manera que se ha inflado en la economía de Estados Unidos y del mundo. Porque todos los países lo están sintiendo porque reciben de esa parte del mundo todo lo que se comercia. Y yo creo que cuando Donald Trump acepta que en efecto tiene que haber una tregua, lo hace presionado precisamente por los niveles de baja puntuación que tiene en términos de su presidencia a menos de 6 meses de una elección de medio término en el Congreso de Estados Unidos, por la presión que está sintiendo definitivamente de ese grupo de congresistas que le está diciendo, o sea, aquí nos vamos todos, tú y nosotros. Independientemente de las maniobras que puedan estar haciendo para tratar de intervenir con esas elecciones. Y esa mirada es importante porque no necesariamente lo habíamos visto antes. Nos parece que sobre todo hay que seguir mirando de cómo Irán o cualquier otro país del mundo que tenga conflictos con Israel, principalmente de esa área, y con Estados Unidos, van a utilizar la economía como el arma estratégica, en este caso, visibilizado por el estrecho de Hormuz.
Y esa, yo creo que Estados Unidos no la vio venir. Porque aparentemente, y eso es otra cosa que dice la historia del New York Times, los israelitas, en este caso Benjamín Netanyahu, le planteó a Estados Unidos que esa guerra iba a durar poquito porque se iban a redoblar fácilmente. Y no ocurrió. Porque los estratégicos fueron los iraníes. No vinieron a Estados Unidos, no. Se quedaron en la región, en las bases militares de Estados Unidos. Destruyeron Dubái. Lo desestabilizaron. Fácil de desestabilizar un país que es creado precisamente, construido, desarrollado artificialmente. Y yo creo que eso va a ser importante de aquí en adelante, sobre todo en estas 2 semanas. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Joe Kent, porque Joe Kent hace una advertencia que me parece necesaria, sobre todo. Y ayer conversaba con alguien y le decía, yo no sé si este hombre está teniendo un desarrollo ideológico distinto. Me parece que no, después que escuché este video. Claro, puede ser también muy estratégico. Yo creo que Joe Kent tiene que saber que hay mucha gente que lo odia dentro del sistema de la inteligencia, que adora a Donald Trump, y puede ser que aquí le esté bajando un poco al tono que ha utilizado desde que salió del Centro de Contraterrorismo. Pero si ha tenido de alguna manera una evolución o un desarrollo en su punto de vista ideológico, obviamente se ha sentado y se ha situado ante la opinión pública como una persona que tiene conocimiento y que está tratando de establecer que lo que está haciendo el presidente Donald Trump es totalmente incorrecto porque la información lo desmiente. Y esa información la tiene él. Y estamos hablando de una persona que es un combatiente de 11 misiones en el nivel élite del ejército de Estados Unidos. No es alguien que se sentaba a delinear la estrategia como lo hacen los generales que están allí en Washington, en el Pentágono. No, este es de los que cuando eso estaba listo y en sitio, él participaba y se iba a ejecutar. Escuchen lo que tiene que decir, sobre todo con relación a Israel. Great news this evening that there's been a 2-week ceasefire agreed upon tentatively between us and the Iranians. It's unconfirmed yet if the Iranians have accepted this deal as well, but I hope that they have. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. So we have to keep that in mind. It's very good news we took this ceasefire. We have to understand that there is no military solution to the conflict right now. Basically, every action militarily that we've taken has only strengthened the regime, and it's done a lot to destabilize the entire
region and to take away the security and safety of the free commerce of all of the energy and oil and natural gas that flows out of the region through the Strait of Hormuz. So we have to keep our main objective in mind. It's getting that lasting peace, and we will be the more powerful nation for providing that lasting peace and stability. We will not gain a more powerful position by continuing to escalate the conflict or continuing to strike Iran. In order for us to achieve this goal that we have of bringing about a lasting peace, keeping the Strait of Hormuz open, we have to restrain the Israelis. We have to keep that in mind. So I continue to pray for peace, pray for President Trump, pray for him to have clarity, pray for successful peace negotiations, pray for our men and women downrange in harm's way. Thank you. God bless. Bueno, cuando termina y dice que Dios bendiga al presidente, pues ahí estoy como que, bueno, él dice, vamos a bajarle un poquito al tono porque esto me puede costar la vida. Yo pienso realmente que esta es una persona que se está exponiendo a ese nivel. Ahí no es de juego, ahí no es de película, ahí es de verdad. Y este hombre pasó precisamente por la muerte de su esposa en medio de una misión en Siria. Me parece que está clarísimo de dónde viene. Y lo que dice es todavía más preocupante. Israel fue definitivamente y Benjamín Netanyahu el que inició esta chispa contra Irán. Y ahí Donald Trump se montó y vemos lo que le ha costado al mundo y al pueblo estadounidense, que es lo que le debería importar. Le debería importar todo, pero si algo le debería importar es en la protección de sus ciudadanos. Y ahí vemos lo que le ha costado al pueblo estadounidense esta guerra. Si Israel no participa de esta tregua y, por ejemplo, ya es posible que haya dicho que eso no incluye Gaza y el Líbano, pues entonces hay un problema, porque hay alguien que no va a participar de los acuerdos, que no va a donde puso su palabra poner la acción. Y eso es lo que teme Joe Kent. Y lo teme con razón, porque si este es el que incita y el otro no tiene mucho balance emocional ni balance diplomático y no tiene estrategia, inteligencia, definitivamente lo que puede ser una tregua de 2 semanas se convierta en otro conflicto el viernes cuando empiecen a negociar. Es importante también dejar claro lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Si se detienen los ataques en contra de Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas. Por un periodo de 2 semanas, el paso seguro a través del Estrecho de Hormuz será posible en coordinación con las Fuerzas Armadas y con las debidas consideraciones de las limitaciones técnicas. Está bien claro, el Estrecho de Hormuz es nuestro y lo controlamos y lo abrimos en esta tregua. Pero ojo con lo que hagan, porque va a ser el gobierno, la milicia iraní la que esté allí. El acuerdo, precisamente como lo establece en sus redes sociales ese ministro de Relaciones Exteriores. Gente, son 10 puntos. Y 10 puntos claros. El más interesante, fíjense, el que dice que se establece que no va a haber una agresión por parte de Estados Unidos, que el control del estrecho es totalmente de Irán, aceptan el enriquecimiento del uranio, hablan de las sanciones primarias y secundarias, tiene que haber una relación ahí con la terminación de las resoluciones de IAEA, que es un acuerdo en las naciones, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene que haber una compensación a Irán. Y le voy a decir más sobre la compensación a Irán. Se habla de una compensación de 2 millones por barco, por tanquero que pase por el Estrecho de Hormuz, y eso vaya a pagar
lo que le ocasionó a la infraestructura y a la población iraní los daños que le causaron. Ustedes me dicen a mí que Estados Unidos ganó, ¿qué? No, yo no creo que haya ganado un divino. Todo lo contrario, me parece que la resolución, como decía un analista a través de Twitter, aquí no hay fotos tradicionales de las fuerzas echando para atrás, no, de Estados Unidos, no. Aquí hay un impacto brutal a la economía estadounidense. Y yo creo que ahí fue que le apretaron las tuercas a Donald Trump y estamos donde estamos. A esta hora yo voy a cambiar y vamos a regresar a Puerto Rico, pero vamos directo a la conversación que quiero tener con el compañero José Carlos Sánchez. José Carlos Sánchez trajo una foto ayer, una investigación, con fotos de lo que ocurre o ocurrió en un momento dado en la División de Discapacidad de Servicios a los Adultos con Discapacidad en el Departamento de Salud. Y esta es una investigación que su resolución establece que en el 2021-2022 Susan Roy Fuertes tuvo como directora de esa división la intervención en unos contratos relacionados con servicios a un paciente, uno de ese programa. Y en esa intervención habría tenido la posibilidad de llevar al Departamento de Salud a un contratista que ya tenía relación con el departamento en términos de ser recurso de hogares en el Departamento de Salud para esos pacientes. Ese único paciente, la facilidad del hogar Don Luis, que dirigía esta persona que fue parte del reportaje de José Carlos, tuvo una reunión inicial con relación a ese contrato. El paciente era de alto riesgo, un paciente con múltiples condiciones de salud y múltiples condiciones de salud mental, sobre todo asuntos de seguridad. Y en esa reunión le dijeron que le iban a dar ese contrato de $60,000 por ese único paciente, pero que tenía que contratar los recursos de esta otra corporación. Una corporación que daba servicios para esos pacientes. Llama la atención que es una corporación de seguridad, OneSource Security Services. Eso llama la atención porque no necesariamente las personas adiestradas en términos de atender a asuntos de seguridad atienden a este tipo de pacientes. No es lo mismo estar vigilando a personas que pueden haber cometido delito, como puede ser una institución penal, a una persona que tiene problemas de seguridad por sus condiciones de salud mental. Pero le llamó la atención, pero obviamente recibió el contrató, y ahí hay una historia de cómo obviamente no eran personas que, según él, que había tenido siempre experiencia con ese tipo de pacientes y ese tipo de recursos, estaban cualificados de la manera en que él conocía, se estaba cualificado para ese tipo de servicio. Vamos a llamar al compañero José Carlos Sánchez para dialogar, y yo les tengo alguna información de la que sé de este asunto, porque Susan Roy Fuertes se puede convertir para Jennifer González Colón en la Ciara Pérez Peña, que ya tuvo por lo menos un mes de información pública, investigación periodística, que la colocó siempre como una persona con serios problemas antes de llegar a ser secretaria del Departamento de la Vivienda,
Y sin embargo, no tuvo ningún problema. Ya voy a enviarle un mensaje al compañero para ver si me puede contestar. Si no, hablamos. Oka, me va a llamar, bueno, espero que me llame. Parece que está hablando con alguien, pero espero que me llame. Bueno, lo importante de ese caso, además de los $60,000, es que este caso, esa misma persona, el dueño del hogar, don Luis, que fue una persona con experiencia anterior a ese contrato en el Departamento de Salud con ese tipo de pacientes, se querelló ante la oficina del Procurador General del Departamento de Salud. Y esa querella se investigó y esa querella tuvo resultados en términos que le hicieron 2 señalamientos al programa. El entonces secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, supuestamente investigó, y digo supuestamente porque él dice que hizo un referido al Departamento de Justicia, que confirma el Departamento de Justicia hasta cierto punto, precisamente ayer en medio de el reportaje del colega. Y cuando esa investigación sale, el Departamento de Justicia se supone que investigara. Se alega hoy que el Departamento de Justicia investigó y no encontró ningún problema. ¿El Departamento de Justicia de quién? De Domingo Emanueli. Y yo, siempre que veo esto, recuerdo algo bien importante con relación a Domingo Emanueli. Domingo Emanueli es quizás uno de los peores sastres jurídicos que ha tenido la administración de partido alguno entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Justicia. Nada que llegara de una persona llegada al Partido Nuevo Progresista tenía resultados finales en favor de una investigación. Salían de justicia hacia el FEI con una no recomendación y el FEI tampoco investigaba. De esos hay muchos casos. Pero en este caso, lo terrible es que no solamente el Departamento de Justicia confirma que allí hubo una investigación y que supuestamente investigaron y dijeron que no había caso. $60,000, importante, una sola persona, pero finalmente se trae un contrato para una corporación, OneSource, que fue parte del acuerdo, de la condición que le puso Susan Roy Fuertes al contratista. O sea, Susan Roy Fuertes se sentó en aquel momento como directora del programa de servicios a adultos con discapacidad y fue capaz de condicionar un contrato para este hogar si no traía a la persona de OneSource, que es la corporación que supuestamente le iba a dar servicios de cuidado y seguridad al hogar con relación a esta persona. Eso llegó al Departamento de Justicia y no pasó nada, pero a mí lo que me llama la atención es que Susan Roy Fuertes fue despedida por ese asunto. Carlos Mellado la sacó. Cuando Carlos Mellado la saca, lo que yo descubro, sí, en efecto, que ocurrió, es que, y este no es, perdón, es que Carlos Mellado le escribe a la corporación de Jesús Nadal Zárragas, OneSource Investigations. Y cuando le escribe, le dice que da por terminado el contrato que tenía con el Departamento de Salud. O sea, hay una intervención del secretario. Esto es la firma del secretario, esto no es el otro Esdras, el que le firmaba los contratos cuando tenían que ver en algunas
casos con los negocios de Carlos Mellado, como el de ambulancias aéreas. No, este es el secretario firmando la terminación de ese contrato, que es precisamente la evidencia de que lo que se condicionó en la contratación del hogar de el contratista del hogar Don Luis se dio porque le dieron un contrato al Departamento de Salud. El contrato es de $180,000 en un año. ¿Qué pasó? Después que le dieron ese contrato, lo cancelaron en febrero del 2022. O sea, esa es la prueba documental, al menos. Tenían prueba de hechos con las informaciones que traía el contratista. Y no pasó nada en el Departamento de Justicia. A mí me dicen que hay una razón por la cual Susan Roy Fuerte le dio ese contrato a OneSource. Hay un intermediario que se llama Wilfredo Benítez. Wilfredo Benítez dice que no necesariamente fue intermediario, eso relata José Carlos en su investigación, porque él aparentemente tuvo contacto con él, pero es la persona que está en la reunión cuando se están condicionando el contrato al hogar Don Luis con OneSource. Yo le voy a lanzar una pregunta aquí a Susan Roy Fuerte. ¿Qué relación usted tiene con Jesús Nadal Zárraga o con Wilfredo Benítez González? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación y sobre todo por qué se condicionó que ese contratista entrara? No sabemos, y esto sería importante, no sabemos si de los $60,000 que le daba el Departamento de Salud a ese contratista tenía que salir dinero para OneSource. Pero ahí está la evidencia de que contrataron a OneSource para darle el servicio. $180,000. Si nos llama José Carlos, hablamos con él. Si no, yo quiero que ustedes sepan que este puede ser el segundo caso que tenga Jennifer González, porque la calentura es oficial. Ahora, si Domingo Emanueli fue un sastre, caramba, la secretaria del Departamento de Justicia está a punto de parársele al lado. Lourdes Gómez está a punto de hacerle las vacaciones a Domingo Emanueli como sastre jurídico del Partido Nuevo Progresista. Porque no es casualidad que la secretaria hoy esté precisamente tirándole la toalla, ya no a una funcionaria de bajo nivel, porque es una funcionaria de bajo nivel, Susan Roy Fuertes, en la administración de Pedro Pierluisi, ahora a una funcionaria de gabinete. Y recordemos que si Domingo Emanueli no hizo nada, el comparable de Domingo Emanueli en Lourdes Gómez va a ser qué va a hacer con la investigación de Ciary Pérez Peña. O sea, a esto estamos llegando en esta administración. Pero vamos a lo último. Yo espero darle seguimiento a esta investigación que hizo el colega y vamos a ver con lo que podemos sacar. Pero está interesante. ¿Qué pasa el próximo jueves? Ángel Pantoja va a una vista de desacato en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan porque dice que la información que le está pidiendo el Senado con relación a las planillas de Antonio Sagardía son confidenciales. Es confidencial. Así es que, ¿qué hace la gobernadora? Va a tratar de desviar la atención de ese asunto, colocando en la agenda una reunión a las 11 de la mañana, que puede empezar a las 2 de la tarde, porque dicen, y sobre todo Tomás Rivera Chats dice que ella no llega mínimamente temprano
ni 1 hora y a veces son 2 horas y no ha llegado después que cita a la gente. Esta es la estrategia del desvío de aquello que va a pasar en el TPI de San Juan. Yo le tengo malas noticias a la gobernadora. El asunto de que un funcionario de agencia tenga una vista de desacato por el cual puede ir preso tiene más peso en la más mediocre mesa de redacción de un medio de comunicación de este país. Y mire que hay muchas. No. La pelea que usted tiene con el legislativo es intrapartido y le está afectando al pueblo de Puerto Rico hasta el punto que hay un funcionario que puede ir preso por no entregar información relacionada a lo que le puede pasar a cualquier puertorriqueño si alguien tiene la intención de hacerle daño. Vamos a buscar tus planillas, y las planillas son confidenciales. Y la mala noticia es, todo el mundo sabe que ya Tomás Rivera Schatz tiene la información de las 480, por eso es que hace la pregunta y la petición de información. Eso es súper importante. Y Tomás Rivera Schatz lo sabe. Y Tomás Rivera Schatz, que ahora vamos a hablar de eso, tiene la gente en las agencias para hacer lo que él quiera. Porque toda esa gente le deben favores a él. Y cuando llega a pedir, se lo entregan en bandeja de plata. Y si no, pregúntele a Mariana Nogales. Pero ¿sabe qué? Pregúntele a cualquier puertorriqueño que sabe que la investigación de Mariana Nogales costó sobre $1 millón en el FEI, entre pagos a los fiscales especiales, etcétera. Y no pasó nada porque no tenían nada desde el primer momento. Pero ¿quién le empujó? Tomás Rivera Schatz. Así que, gobernadora, no creo que vaya a desviar la atención con esa conferencia legislativa. ¿Por qué? Porque hay otra cosa importante en esta ecuación. Usted no ha tenido la posibilidad desde el punto de vista político de amarrar a los legisladores. Johnny Méndez empezó apoyándola y ya se fue del lado de Tomás Rivera Schatz. Y del lado de Pierluisi, porque usted sabe que Pierluisi es el que quiere entrar. Y en ese asunto hay también un problema de fondo, que si usted no tiene el pool político, la gente se va a seguir yendo, como ha demostrado esa legislatura y ese Senado sobre todo, que está de parte de Tomás Rivera Schatz, y hacen lo que él diga. Así que si eso es así, esa información que percola, de que ustedes están peleando por ser más PNP, ¿quién más tiene acceso a la chequera del pueblo? ¿Qué es lo que han venido haciendo en los últimos 30 años desde que Pedro Rosselló González definió la manera en que el Partido Nuevo Progresista iba a ganar? Pidiéndole dinero a los contratistas. Y le pedían para el partido, pero mire, se echaron en el bolsillo. Ahí está el montón de acusaciones y convicciones de los electos y de los funcionarios no electos. No sé, me parece que esa no se le da a la gobernadora. Y sobre todo, si la estrategia de Tomás Rivera Schatz, que yo lo compro, yo creo que sí, lo dije aquí desde el día 1, es un overkill, está desesperado por destruir la posibilidad de que siga siendo Francisco Domenech el que dirija las finanzas para su gente, para los clientes de Politank, etcétera. Si ha sido un overkill de parte de Tomás Rivera Schatz, la de la gobernadora ha sido bastante débil desde el punto de vista de tener el juego de pies suficientes para retar la posición defensiva que está teniendo, ofensiva que está teniendo Tomás Rivera Schatz. En la defensiva ha fallado la gobernadora. Desde el punto de vista de lo que debe defender la institución de la gobernación. El problema es que aquí se cruza y se confunde. No hay necesariamente una defensa de la institución, hay una defensa mía, de mi gente y de cuál es mi proyecto al terminar este cuatrienio y que quiere revalidar. Vamos al caso de Janet Parra, que no está muy distante. Yo honestamente no sé por qué Janet Parra hizo esta entrevista, sobre todo con una persona que no tiene ningún apego
mediático, y no estoy hablando de los medios tradicionales, estoy hablando de lo que se construye hoy como herramientas de contenido que se producen sobre todo en las redes sociales. No sé cuál fue su, digamos, su estrategia, si hubo alguna, no sé con qué mentalidad fue a esa entrevista, pero yo les voy a poner el pedazo que me parece importante, y esta es una reproducción de lo que construyó Jay, así que ahí hay un elemento que también quiero traer porque es una edición que vamos a ir sobre eso porque se habla de un caso que tuvo el cuñado de Tomás Rivera Chats en aquel momento, su primera esposa, el hermano de su esposa, que tuvo un caso en efecto de narcotráfico. Pero yo les voy a decir por qué ese no es el caso del que estamos hablando. Vamos a escuchar y regresamos al análisis. Con usted. Tengo que comenzar diciéndote que no es el primer nombramiento que Tomás Rivera Schatz ve de esta servidora. Yo fui nombrada en el 2000 como fiscal por el doctor Pedro Rosselló. Ese nombramiento pasó el Senado. Después, cuando Luis Fortuño me nombra en ascenso, esos dos nombramientos pasaron por el Senado y Tomás Rivera Schatz no tuvo problema conmigo. Un tercer nombramiento que me nombraron como miembro de una junta del Departamento de Corrección para Personas Agresoras, él no tuvo problemas con ese nombramiento. Así que estamos hablando que Tomás Rivera Schatz había visto 3 nombramientos antes míos y nunca tuvo problema conmigo. ¿Qué sucedió? Entre el 2011 y 2012 hubo una redada en el residencial Los Jenis en Bayamón, y allí un familiar de Tomás Rivera Schatz fue arrestado porque fue a un punto de drogas a comprar droga. Yo recibí una llamada de Tomás Rivera Schatz para que le diera la oportunidad a su familiar y yo me negué. Yo le radiqué los cargos según correspondía. De hecho, la primera vez que yo voy a entrevista para el pueblo secretaria, porque déjame decirte, yo metí mi resumen a la plataforma y yo fui a entrevista, no fue que me nombraron así de buenas a primeras. Y en esa primera entrevista, la gobernadora me preguntó si yo alguna vez había intervenido con algún familiar del presidente, porque él decía que yo era intransigente. Con usted. Tengo que comenzar diciéndote que no es el primer nombramiento que Tomás Rivera Schatz ve de esta servidora. Yo fui nombrada en el 2000 como fiscal por el doctor Pedro Rosselló. Ese nombramiento pasó el Senado. Después, cuando Luis Fortuño me nombra en ascenso, esos dos nombramientos pasaron por el Senado y Tomás Rivera Schatz no tuvo problema conmigo. Un tercer nombramiento que me nombraron como miembro de una junta del Departamento de Corrección para Personas Agresoras, él no tuvo problemas con ese nombramiento. Así que estamos hablando que Tomás Rivera Schatz había visto 3 nombramientos antes míos y nunca tuvo problema conmigo. ¿Qué sucedió? Entre el 2011 y 2012 hubo una redada en el residencial Los Jenis en Bayamón, y allí un familiar de Tomás Rivera Schatz fue arrestado porque fue a un punto de drogas a comprar droga. Yo recibí una llamada de Tomás Rivera Schatz para que le diera la oportunidad a su familiar y yo me negué. Yo le radiqué los cargos según correspondía. De hecho, la primera vez que yo voy a entrevista para el pueblo secretaria, porque déjame decirte, yo metí mi resumen a la plataforma y yo fui a entrevista, no fue que me nombraron así de buenas a primeras. Y en esa primera entrevista, la gobernadora me preguntó si yo alguna vez había intervenido con algún familiar del presidente. Bueno, fíjense que ahí está atravesado, esta es una edición de lo que sacó Jay el pasado lunes. Un recorte de periódico de Primera Hora que establece que Tomás Rivera Schatz tuvo un familiar que en efecto en el 2012 fue arrestado por comprar droga. Realmente es diferente el caso, no fue por comprar droga. Tenía una intervención, pero ya como parte de una organización. ¿Ok? Cuando yo empiezo a investigar esto, lo primero que hago es tratar de conseguir fuentes relacionadas al sistema. Lo voy a
describir como tal. Fuentes relacionadas al sistema de justicia que pueden estar en la policía, como pueden estar precisamente en el nivel de intervención del Departamento de Justicia a través de la Fiscalía. Y finalmente, cómo se dirimen los casos en los tribunales, con los elementos que se dirimen allí. Y yo hablé con 2 personas que me confirmaron que el caso de Manuel Alfonso Urbina, que fue en el 2011 y se declaró culpable en el 2012, no es del que está hablando Janet Parra. Claro. Después lo confirmo porque Janet Parra nunca ha sido fiscal en el distrito de San Juan. En la Fiscalía de San Juan, nunca. Janet Parra siempre fue fiscal de Bayamón. Janet Parra en aquel momento, en el 2012, fue la directora del CEMI en medio de que Luis Fortuño la nombra a una posición de fiscal, pero hay un ascenso relacionado. La nombró antes y en el 2012 tiene un ascenso. Ya había pasado por el proceso de confirmación, consejo y consentimiento del Senado. Así es que no es el caso de Manuel Alfonso Urbina el que trae la atención de estas palabras de Janet Parra. Es importante porque fíjense que Tomás Rivera Chats estuvo 48 horas sin decir nada sobre Janet Parra y la acusación que estaba haciendo en esa entrevista que la levanta Jay Fonseca. En 48 horas yo les aseguro a ustedes que Tomás Rivera Chats no solamente hizo la estrategia de cómo iba a tratar de detener a Janet Parra. También tiene que haber tocado las puertas para ver dónde está en el sistema aquel caso que en efecto pudo haber tocado a un familiar de él, comprando, me dice la fuente, específicamente en este caso, de la intervención que se hizo en el residencial Los Jenny en Bayamón, cocaína y otros goodies del mundo de la venta de droga. Mínimamente había cocaína envuelta. Así es que, por un lado, tenemos una intervención que es distinta. No es la intervención de Manuel Alfonso Urbina. ¿Por qué me da con decirle Manolo? Porque yo creo que estoy pensando en Manuel Torres Nieves, que Tomás Rivera Chats le dice Manolo. Así es que quiero que sepan que no. Hubo una intervención en el 2012. Era directora del Centro de Investigaciones y Denuncias de Bayamón, Janet Parra. Y le llega este caso de la unidad de droga. La unidad de droga de Bayamón está en Juan Domingo. Esa unidad de droga tenía, Juan Domingo Guaynabo, tenía una vigilancia en el residencial Los Jenny. Y de esa vigilancia en el residencial Los Jenny hay intervención con los que llegaron a comprar. Eso es bien común en la policía de Puerto Rico. Se paran en una esquina, tienen obviamente su trabajo de inteligencia, llegan cámaras, etcétera, y graban las intervenciones. Y llega este carro en el servicarro y hay un intercambio de dinero y de droga y pasa el primero y pasa el segundo y pasa el tercero. Y es posible que cuando pase el quinto, sencillamente arresten a todo el mundo porque hay uno allá esperando que salga la persona del residencial para detenerlo. Obviamente, ese es el procedimiento, esa es la cadena de evidencia. Arrestan al que compró y después van y arrestan al del punto. Eso es lo que me dicen mis fuentes que pasó en esa intervención. Que está, fíjense que no la describe totalmente Janet Parra, pero establece, fue en Los Jenny, y después de esa intervención, cuando yo estoy manejando el caso, recibo una llamada de Tomás Rivera Chats porque de los que arrestamos ese día, o arrestó la policía, supuestamente había un familiar de él. Yo no tengo el nombre del familiar. No.
Yo tengo otros nombres, pero no los voy a dar en este momento. Y en esa llamada, él supuestamente le dice, y esto ya me entero por otras fuentes, que estoy investigando precisamente lo que dice la fiscal a este joven en esta intervención de podcast. Me dicen que le dice que si puede darle una oportunidad a su familiar, y ella le dice que no, que ella va a hacer lo que tiene que hacer, lo que ella hace todos los días como fiscal. Lo hace. Él aparentemente le hace una pregunta que es cuándo se le vence su término. Y ella le contesta que recién la habían precisamente confirmado Héctor Martínez, porque él es el que dirigía la comisión de nombramiento. Así es que había pasado ya por el consejo y consentimiento del Senado. Así las cosas. Esta es la información que tengo de esa conversación. ¿Alguien más se enteró? Yo creo que sí. Digo, yo estoy segura que sí, que alguien más se enteró. Yo estoy segura que había por lo menos 2 agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Bayamón que estaban ese día. Eso es importante para la segunda pata de esta información que estoy dando hoy. ¿Qué pasa? La información que yo tengo es que Janet Parra vio el caso. Si ella era directora del CEMI, había otros fiscales que podían ver ese caso. Pero ese caso lo vio Janet Parra. Y la persona vino culpable. Es más, me dicen que le confiscaron una camioneta. Es parte del procedimiento. Una camioneta en la que fue a comprar la droga. Pasan los años, pasaron 14 años. Sabemos lo que pasó con Tomás Rivera Schatz y Janet Parra. Desde el día 1 le dijo a la gobernadora que no la iba a confirmar. La gobernadora, y esto lo dice Janet Parra en esa entrevista, supuestamente le dijo a Janet Parra que ella le había hecho a Tomás Rivera Schatz porque él decía que era intransigente. No tengo información si Janet Parra le contestó algo a la gobernadora, si le planteó a la gobernadora que esto había pasado en el pasado. No tengo clara esa parte. Pero yo creo que es importante, por un lado, hablar de cómo Tomás Rivera Schatz no reacciona a este asunto hasta 48 horas más tarde con una querella, que es una queja ante el Tribunal Supremo por razones éticas, por conducta ética. Y lo rápido que la subsecretaria, esto es importante, la subsecretaria del Tribunal Supremo, Betina Seno González, le dice y le envía una carta a Janet Parra del 7 de abril del 2026 diciéndole que han recibido una queja por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y que a tenor con las reglas del reglamento del Tribunal Supremo tiene 10 días para contestarla y tiene que notificarla a la parte promovente, obviamente, sus contestaciones, y por ahí empieza el trámite de la queja. Pero me parece importante. Dice esta comunicación que sale porque el colega Rafael Lenín la produce. Yo lo he dicho antes y lo siento por Lenín, pero es que se nota que es Tomás Rivera Schatz el que le da la información a Lenín. Que esto es confidencial. Pero Tomás Rivera Schatz la filtró porque él quería que se supiera que él le puso una queja a Janet Parra. Sé poco de la queja, pero de lo que sé, tengo que decir que Tomás Rivera Schatz parece que hace una acusación parecida o una denuncia parecida, en este caso es una acusación porque es una queja ética ante el Tribunal Supremo, a la que hizo Janet Parra. Y aquí es donde a mí me parece que es importante establecer cuál es el tono que está trayendo
Tomás Rivera Chats a este asunto y lo que quisiera ganar, y es posible que pueda perder, y es el asunto de la credibilidad. Porque estamos hablando de que es la palabra de Tomás Rivera Chats contra la palabra de Janet Parra. Porque lo que Tomás Rivera Chats está alegando es que Janet Parra entró en esta denuncia precisamente por lo que él le hizo en la comisión de nombramiento a través de ese mecanismo de confirmarla o no confirmarla. Y ahí es importante señalar que no olvidemos que es Tomás Rivera Chats el que trae también a la atención pública a través de uno de sus subalternos en el Senado de Puerto Rico, ustedes saben quién es, que supuestamente Janet Parra había intervenido indebidamente en un caso que ella vio, que era un caso grave de asesinato, donde mataron a 2 de los testigos, y que había una grabación que la ponía en problemas con relación a ese nombramiento. Y nosotros trajimos aquí la información en principio y cuestionamos la credibilidad de Janet Parra en aquel momento cuando salió la grabación. Pero cuando tuvimos la información del Departamento de Justicia, de nuestras fuentes en el Departamento de Justicia, de aquella época, que trajimos cómo hubo una investigación independiente que César Miranda la trajo como secretario del departamento porque había un cuestionamiento de si ese juicio había sido manipulado o no había sido manipulado, si había evidencia en contrario a la persona que estaba convicta, y se reinvestigó y la investigación bajó a favor de Janet Parra, de que no había duda de que se había manejado el caso y que había habido un procedimiento justo que vino culpable. Todo eso es importante a la hora de que Tomás Rivera Chats delinea su estrategia para entonces imputarle un problema ético a Janet Parra porque le dijo a un podcastero, que él la había llamado en el 2012. El problema es que es la palabra de Janet Parra contra la palabra de Tomás Rivera Chats y viceversa. Porque Tomás Rivera Chats está diciendo que no, que ella lo hace porque yo no la confirmé. Pero Tomás Rivera Chats, ¿a quién el Supremo le va a creer? ¿Cuál es la prueba que debe pasar? Vamos a empezar por ahí. ¿Hubo un caso o no hubo un caso? Usted dice en la queja que en efecto Janet Parra vio un caso contra un familiar suyo. Vuelvo y repito, tengo la fecha, Tomás Rivera Chats. El 23 de mayo del 2012, la intervención. 23/5 del 2012. Droga Juan Domingo. Los Jenny en Bayamón. ¿Hubo un caso o no hubo un caso? Primera pregunta. Segunda pregunta. 14 años más tarde, Janet Parra dice lo que aparentemente ella cree que pudo haber pasado para que él no la confirmara. El problema es que viene traído por un comentario de la gobernadora. Ven acá, que tú le hiciste porque él dice que tú eres intransigente. Ah, bueno, pues yo no transé con él en aquel momento. Yo como fiscal determiné que aquel caso era importante radicarlo, lo radiqué, que era lo que se supone que se haga cuando yo tengo una persona detenida, que le encontré la droga, que tengo la vigilancia, que tengo a los agentes que fueron parte de la intervención, que tengo toda la prueba, pues yo voy y lo radico. Si el tribunal dice que no, pues dice que no. Ah, pero en aquel momento había que preguntarse, ¿hubo capacidad para llamar al juez o a la jueza que estaba en la sala de investigaciones? No me parece. Era la primera administración de Tomás Rivera Chats en la presidencia del Senado. No creo. Pero ahora sí. Tan es así que la carta, lo que hace ayer la subsecretaria, no el secretario. ¿Por qué no lo hace el secretario? Porque trabajó con Tomás Rivera Chats, bendito sea Dios. que esto es... O sea, queremos más pruebas. No la firma el secretario, la firma la subsecretaria, porque el secretario
del Tribunal Supremo, trabajó en la oficina de Tomás Rivera Chats. Así es que con todo eso, tenemos ante nos, en efecto, una queja que establece que supuestamente hay una violación ética de parte de la exfiscal Janet Parra y Tomás Rivera Chats, entre otras cosas que sé de esa queja, dice que esto todo es una vendetta porque él no la confirmó. Volvemos. ¿Qué tiene que ver eso con que yo haya dicho una mentira? Si es que fue mentira, volvemos. Aquí lo que está en entredicho es quién dice la verdad. Porque yo dije que usted me llamó. No es lo de hace 2 meses, un año. Es lo de hace 14 años. ¿Tiene Tomás Rivera Chats evidencia de que él nunca la llamó? A la persona que está con él siempre en la oficina. ¿A Catierazo? No sé. O sea, todas esas son las preguntas que yo creo que de aquí en adelante se van a dar. ¿Cómo funciona esto? En 10 días ella tiene que contestar. ¿Habrá una comisión, una comisionada o un comisionado? Porque esa es parte de cómo trabaja el Tribunal Supremo con estos asuntos, que va a investigar y le va a rendir un informe al tribunal, y el tribunal tomará la decisión de qué hace con Janet Parra. Pero se atraviesa otra cosa importante. En este momento estamos viendo, o están viendo, realmente nosotros de frente, porque sacamos la información de cómo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, está trayendo un proyecto de ley para desbancar la administración de los tribunales de manos de quien la tiene por orden constitucional, que es la presidenta Maite Rodríguez Oronoz. Rodríguez Oronoz. Y las vistas han sido tan multitudinarias como esta foto. Las personas que han depuesto, ayer fue un panel interesantísimo, entre ellos el abogado constitucionalista Carlos Ramos y otros ex jueces también. Estaba Carlos Vizcarrondo como ex juez del Tribunal de Apelaciones. Y estaba solo el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Ángel Toledo. Le dicen que han habido 2 vistas y han sido básicamente igual. Y en esa reforma judicial puede haber otro quid pro quo. Porque anteriormente, quienes fueron a cabildear por un mejor salario y se los concedió el gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal, fueron los jueces. Y la Asociación de la Judicatura fue el año pasado y le dio un reconocimiento al pilar de la independencia judicial, Tomás Rivera Chats. Hay que ser bien cínico. Pero sobre todo, hay que ser bien PNP para hacer algo como eso. Me llenaste el bolsillo, intervienes todos los días con la independencia judicial, pero yo voy a decir que no. Y ahí estuvieron los jueces el año pasado. En medio de todo eso, se da esta querella a una persona que obviamente le ha hecho una denuncia pública a Tomás Rivera Chats, que ha sido en otras ocasiones bien dura, sólida con relación a lo que piensa, y que tendrá que defenderse. Como Tomás Rivera Chats tendrá que traer la prueba de que ella violó un canon ético cuando dijo que ella lo llamó. Pero importante, Tomás Rivera Chats, aquí lo sustantivo es quién dice la verdad. ¿Usted está diciendo la verdad? ¿Tiene evidencia de que en efecto no la llamó? ¿O estuvo 48 horas buscando dónde estaba el caso? Habló con el primo, no sé si es un primo, solamente se dice un familiar, con el sobrino, no sabemos. Esa persona existe, yo le aseguro, como un caso del 23 de mayo del 2012. Ahí está. Todo eso es importante, y en el medio de eso tenemos una reforma judicial que incide
en los jueces del Tribunal Supremo, que precisamente son los que tienen que tomar determinaciones con relación a esta querella. ¿Puede algo estar más viciado en este país que el procedimiento de justicia? Que las instituciones judiciales, que la institución más grande en el nivel del alto foro, como es el Tribunal Supremo. Eso es lo que estamos atendiendo hoy. Yo no me quedo con esta investigación a media. Yo creo que hay mucho que decir todavía. Yo creo que hay mucho que corroborar. Pero sobre todo, me da curiosidad, ¿a quién designará el Tribunal Supremo para ver esta querella? Esta queja. ¿A quién pondrán? Eso es importante y cuando sepamos el nombre, lo traemos. Bien importante. Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las argumentaciones de Tomás Rivera Schatz? Porque volvemos, no es lo de hace un año. No es que ella está molesta conmigo porque yo no la confirmé. Yo creo que aquí lo más importante es quién dice la verdad. ¿Usted la llamó o no la llamó? Y eso habrá que aquilatarlo con la prueba que pase por ahí. Pero a esta hora nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, lo más importante, siempre que puedan, donen a nuestro proyecto para seguir insistiendo en hacer este trabajo de investigación y análisis. Importante, vayan a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre que estemos en el programa, a través del chat, y comenten, compartan nuestros contenidos y sobre todo díganle a la gente que se suscriban a nuestro canal. Vamos a insistir en hacer este proyecto. Aquí estamos y seguimos aquí. Éxito, nos vemos mañana a las 8. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.